Bienvenidos, soy David Feliva. Hoy vamos a estar conversando con José Chagüe, jefe estratega de Consultatio y economista, sobre los alcances del acuerdo con el FMI y las recomendaciones de inversión. Vamos a ver qué está mirando en el mercado. El alcance, ¿qué significa en concreto estos 56.500 millones de dólares para la Argentina? Mirá, creo que es primero que todo un espaldarazo tremendo de parte de la comunidad internacional. Creo que Argentina desde ese punto de vista se beneficia no solo de la confianza o no que pueda despertar en los organismos, sino también de la situación política regional. Tenés a Colombia teniendo elecciones ahora, México después, Brasil después y todos dando vueltas alrededor del rumbo sin que esté claramente definido, y me parece que en ese sentido el apoyo es un apoyo hacia una dirección de mercado, digamos. Por su parte, Argentina venía acumulando varios errores no forzados y desde ese punto de vista me parece que el monto del acuerdo le da por lo menos algún tiempo como para poder corregirlos. El sendero es bastante angosto, digamos, y de hecho no es un cheque en blanco en absoluto. ¿Cómo lo vimos hasta acá? Hasta acá vos tenías un plan de estabilización, o por lo menos el gradualismo era más o menos eso, a su manera, que consistía fundamentalmente en estar parado sobre una política monetaria muy restrictiva y una política fiscal relativamente laxa. Y me parece que son los dos pilares de cualquier plan, digamos, económico. Me parece que lo que cambia el acuerdo con el fondo es justamente ese balance. La parte fiscal se vuelve un poco más restrictiva, no tanto en 2018, pero sí en 2019. Y la parte monetaria, sí, me parece que ahí gana bastantes grados de libertad. Pero en algún punto es también llamativo el hecho de que vos estás terminando este año por ahí con una inflación que hoy los privados calculan en 27%, y la meta que te impone o que te sugiere el Fondo Monetario para el año que viene es casi 10 puntos porcentuales menos. ¿Alcanza con el juego entre la asistencia o va a requerir una política monetaria por definir en algún punto? Sí, la meta ciertamente es muy ambiciosa. Creo que si vos mirás, ¿desde dónde vamos a terminar este año? Me parece que es un año perdido desde ese punto de vista. O sea, la inflación claramente va a superar el umbral que tuvo el año pasado de 25%. Va a ser va a haber un traspaso a precios de la depreciación que es inevitable. La depreciación fue muy fuerte, más del 30% en lo que va del año. Y después, creo que sí hay chances de que pueda bajar relativamente rápido. ¿Qué puede esperarse de, digamos, que estos 56.000 millones de dólares no se escurran después por déficit de cuenta corriente, que todavía no está solucionado? Bueno, ese es uno de los... es interesante la pregunta porque ese es uno de los puntos más oscuros, opacos, digamos, que tiene el acuerdo con el fondo. Nosotros teníamos, cuando pensamos en el tipo de cambio, nosotros teníamos en diciembre un tipo de cambio que claramente estaba sobrevaluado, digamos, y necesitaba una corrección. A partir de ahí creo que, bueno, el tipo de cambio sobrereacciona, como decíamos antes, a una serie de errores no forzados de parte del gobierno, y hoy está en un nivel que cuando uno lo compara en términos históricos recientes, no es un nivel tan ilógico, por lo menos es un nivel que está incluso por encima de la salida del cepo, en donde la incertidumbre era claramente otra, las expectativas también. Y creo que el aspecto interesante es cómo se va a comportar el tipo de cambio. Sí, y me parece que ahí hay una novedad en el acuerdo con el fondo. Hasta hoy nosotros pensábamos el tipo de cambio como casi una variable que administraba el Banco Central, y eso va a dejar de ser así, o por lo menos va a dejar de ser totalmente así. ¿Ustedes piensan que con este acuerdo, y más que nada el monto del acuerdo, aumentan significativamente las chances de que Macri sea reelecto el año que viene? No, para nada. Creo que ese es otro de los aspectos relevantes. Me parece que el acuerdo tiene implícito un esquema de incentivos súper interesante. Lo que dice el acuerdo es, bueno, en 2018, que lo puede hacer muy atractivo para la oposición. En 2018 no vamos a alterar las metas, o sea, las metas prácticamente eran las que había anunciado Duhovne un mes y medio atrás. La meta de déficit primario de 2,7% del PBI, pero para 2019 sí está previsto un ajuste importante. Con lo cual, digo, desde el punto de vista de la oposición, si la oposición
si hubiésemos visto en 2019 una meta muy laxa, entonces implícitamente uno podría pensar que el fondo estaba financiando la reelección de Macri, digamos. Me parece que ese no es el caso para nada, que la meta del año que viene es muy dura, o sea, es una meta realmente exigente. Me parece que eso también puede, desde el punto de vista de la oposición, que tiene más o menos chances, digamos, de competir electoralmente, eso es un guiño y me imagino que estaría mucho más predispuesta, a partir de conocer la letra chica del acuerdo, a apoyar este tipo de acuerdo o de iniciativa, teniendo en cuenta de que en realidad no es un cheque en blanco para que Macri sea reelecto. Respecto de si la economía puede crecer o no, la verdad es que es difícil saberlo todavía. Ciertamente hay un shock, me parece que depende de más cosas que la tasa de interés. Por ejemplo, de la elección de Brasil. Brasil es una caja de Pandora en este momento, no sabemos... ¿Tiene candidato? No tiene candidato, hay un esquema casi de vacío político, digamos. El candidato que más intención de voto tiene es un desconocido y tiene menos de 20%. Jair Bolsonaro. Sí. Entonces, depende de muchas cosas. Depende, si querés, yo te pondría 2 o 3. Depende, bueno, de cuán duro o cuán profundo fue el impacto de la corrida y cuánto vamos a tardar en recuperarnos de eso, que todavía no es palpable. Claramente en los datos, indicadores adelantados de abril y mayo, vemos que fue bastante duro y eso no puede costar un par de trimestres. Pero también depende de la situación internacional. Y empiezo a nombrar Brasil, pero también podés extender un poco a mercados emergentes y también podés extender a Estados Unidos. Yo creo que la industria en su conjunto está en un momento increíble, muy muy bueno. José, muchas gracias por venir. Al contrario, un placer.